entramos en materia. El tema del contactismo, o sea, esa posibilidad que haya seres humanos que hayan tenido algún tipo de conexión, link, intercambio, diálogo con seres no humanos, o sea, con seres extraterrestres, es un tema, como no, polémico, ¿no? De hecho, el Perú es un país que en el tema ufológico, digamos, ha sido muy conocido a nivel internacional, ¿no? O sea, contactados como Sixto Paz, por ejemplo, o más anteriormente, con casos extraordinarios como el de Donato Cervantes en Huaraz, un caso extraordinario, y para mí el caso perfecto, siempre lo digo, Donato Cervantes, o el caso de Vlado Kapetanovich Vitkonovi, ¿no? El que escribió 170 horas con extraterrestres y sus experiencias que tuvo en el Cañón del Pato, en Ancash, son motivos por el cual uno puede decir acerca de que sí, o sea, hay experiencias muy interesantes que hay que rescatar. Es cierto que en estos temas a veces hay diferentes tipos de personas o casos que no dan la talla, ¿no? Siempre recuerdo una persona que tuve en un programa y en este momento tengo contacto, y agarraba y inmediatamente, o sea, como si fuera una cosa de lo más normal y uno decía, bueno, acá hay algo raro. Sin embargo, de entre todos estos casos de contactismo, hay uno que es muy interesante, que es singular, sobre todo porque es uno de los casos que yo considero más honestos, más impresionantes de contacto extraterrestre, ¿no? Me refiero a la historia de Enrique Castillo Rincón, un ingeniero costarricense, ¿no? Que arribó a Caracas y tuvo no solamente un encuentro, sino fue contactado, ¿no? Con entidades supuestamente no humanas. La historia de Enrique Castillo Rincón es la historia que vamos a contar en este momento y estamos en conexión, ¿no? En Venezuela con Dayaini Castillo, que es su hija, quien nos va a compartir la vivencia de su señor padre. Hola Dayaini, ¿qué tal? Muy buenas noches. Hola, muy buenas noches, Anthony, a tu equipo y a todos aquellos que nos escuchan. ¿Cómo te encuentras? Muy bien, gracias a Dios. Aquí haciendo el programa, no estamos solos, estamos siendo Dayaini escuchados a nivel nacional, a nivel de todo el Perú. Y yo recuerdo que hace poco, ¿no? No sé, un par de meses, algo así, tuvimos un en vivo, ¿no es cierto?, con un amigo en común, y ahí tuve la oportunidad de conocerte a ti, a tu hermana, y la historia de tu señor padre. Y un poco el motivo de invitarte justamente es que podamos compartir la historia y que quizás desconocida para muchas personas, pero no desconocida en el ámbito ufológico mundial, ¿no? La historia de don Enrique Castillo Rincón. Esto empezó, creo, cuando tu papá, que era un ingeniero costarricense, arribó a Caracas, no Dayaini. Sí, Anthony, súper chévere. Gracias por darnos la oportunidad de contar la historia de papá. En Ujú. todo Perú, me encanta. Muy feliz de estar en tu programa. Y sí, como tú Bien. lo comentas, papá, Sí. digamos que empezó su contacto desde el año Ajá. 63. Él Ajá. estaba montando unas redes en el volcán Claro. Irazú y allí vio por Ajá. primera vez unos ovnis muy grandes con los otros ingenieros. Desde allí Ya. empezó, digamos, toda su historia Claro. consciente de este tema. Y ya Ujú, para el año 69, pues ujú. tiene ahí una historia bien interesante, que es Sí. cuando conoce a Cyril Weiss, al que él denominó Ujú. más tarde como el suizo, y Ajá. ellos se conocieron en un cine, ahí mi papá estaba en Venezuela, en Caracas, y fue Claro. muy particular esa historia. No sé si Ujú. quieres que Sí, por rápidamente entre en favor. un contexto. Sí, porque es muy interesante cómo la historia de tu papá, entre otras cosas, demuestra la posibilidad de que cuando nos dicen, bueno, si existen extraterrestres, ¿dónde están? Y yo, por la experiencia que tengo 22 años investigando ese tema, yo lo que digo es, ellos ya están entre nosotros, están mezclados, a veces no nos damos cuenta. Y por eso es importante que tú comentes, Dayaini, cómo fue el encuentro de tu papá en la cola de un cine con este extraño personaje. Cuéntanos, por favor. Claro que sí, mira, a mí me parece, como tú lo mencionas, una de las historias más increíbles y detalladas, ¿no? Tiene Sí, muchos claro. detalles y cosas muy sorprendentes, y una de ellas es precisamente que papá se encontraba haciendo fila en Ujú. el teatro, en el cine Canaima en Venezuela en el 69, y quería Ajá, entrar a ver la película Barbarella de ajá, Jane Fonda. Y allí se le claro. acerca un hombre de Sí. aproximadamente 30 a 35 años, y le pide el favor a papá
para que le compre un boleto, una entrada en el cine. Entonces papá, pues claro que sí, le hizo el favor y además él le dice, bueno, ya que estamos los dos solos, pues ¿por qué no nos acompañamos? Y ahí entablaron una amistad muy interesante. Cyril Weiss, como esta película tenía obviamente un contenido de ciencia ficción, pues le preguntaba a mi papá que si realmente él creía que había vida en otros planetas. Mira lo interesante, él le hizo unas preguntas muy específicas a mi padre a lo largo de su amistad en relación a estos temas. Y cuál era su concepto de Dios, si lo veía posible o no. Ya se entallaron después una amistad muy cercana que papá decía es como si yo lo conociera de toda la vida. Y es más, mi papá fue sacerdote mormón y mi papá lo invitó algunas veces allá a la iglesia mormona y estuvo con papá adentro. Y eso es muy particular e interesante. Entonces por eso le cuestionaba acerca de su concepto de Dios. Y hay una experiencia muy particular por la cual papá decidió salirse de allí y estaba Cyril Weiss presente y fue que un hombre de raza negra se acercó a la iglesia con toda la intención de entrar dentro de la comunidad y le fue negado por ser de color negro. Papá ahí pues obviamente se indignó impresionante y decía, ¿cómo es posible que digamos que en su época o en su momento se cuestionaba que no podía entrar un ser un hombre porque tenía piel negra? Entonces él dijo, no, yo no puedo seguir en esta comunidad porque es increíble que Dios diga que porque los negros cuando todos somos iguales. Y ahí él salió de allí. Pero hasta entonces, Dayaini, disculpe que interrumpa, hasta entonces, este señor de aspecto nórdico, suizo, que se hizo identificar como Cyril Weiss, no dijo que era un extraterrestre, simplemente se acercó a él y hicieron una gran amistad, ¿no es cierto? Hasta ahí, ¿no? Pero luego, ¿qué pasó? Súper amigos, muy cercanos. Detalles tan chéveres, digamos que por eso ahondo un poquito en este tema, porque mi abuela me escribía a papá y a él le encantaba que le leyera, por ejemplo, las cartas que mi abuela le escribía a mi papá. Le encantaba, y Enrique, léeme. Muy bien. Escuchábamos música clásica juntos. Claro. Muy bien, si me permites, Dayaini, vamos a hacer la pausa en estos momentos y vamos a continuar después de esta con tan interesante historia, la del contactado Enrique Castillo Rincón, ¿ok? Acompáñame, por favor, al próximo bloque. Soy Anthony Choi, este es el programa No Estamos Solos a través de RPP, La Voz del Perú. Ya regresamos. No estamos solos a través de RPP, La Voz del Perú. La extraordinaria historia de Enrique Castillo Rincón, una historia de contacto extraterrestre, es lo que estamos tratando en este momento. Y estamos en comunicación con Dayaini Castillo, su hija. Dayaini, ¿en qué parte estás en Venezuela, me parece? ¿En qué parte estás ahorita? No, estoy en Colombia. En Colombia, perdón. En Bogotá mismo. Muy bien, Dayaini. Vamos a ver, nos quedamos en el momento de la historia en que nos estabas compartiendo la historia de tu señor padre, año 63, él tuvo una experiencia ovni con otros compañeros de trabajo, él era ingeniero electrónico en el volcán Irazú, ¿no es cierto? Y luego, en 1969, haciendo, como dices tú, la fila en un cine, conoce a una persona de aspecto un suizo, le decía a él, Cyril Weiss, que luego fomenta una gran amistad, ¿no? Y bueno, ¿y qué pasó después de eso, Dayaini? Bueno, ellos ahí tuvieron una amistad muy chévere, como hermanos, y él en algún momento, Cyril Weiss, ya se despidió de papá, que obviamente le decía que iba por cuestiones de negocios y que ya tenía que devolverse a su país. Entonces, bueno, se regresaron, se despidieron y que ojalá se volvieran a ver, pero hasta ahí. Claro. Y ya el papá se vino para Colombia a radicarse en Bogotá. Y también para hacer una empresa de telecomunicaciones. Estando allí, conoce a mi mamá, que es su segundo matrimonio, y recibe a mi mamá, ella era la que estaba trabajando ahí en esta empresa, una llamada de una mujer llamada Karen en el año 73. Empezó a suceder esto. Entonces le dice, mira, mi nombre es Karen, vengo de México y estoy buscando al ingeniero Enrique Castillo Rincón porque yo soy contactada por seres extraterrestres y me dieron sus datos y necesito comunicarme con él. Entonces mi mamá quedó así como, ay, ¿qué es esto, por Dios? Entonces, claro, le pasó la llamada,
tenían la expectativa y se pusieron una cita en Bogotá, Ajá. pues para Ok. hablar sobre estos temas. Claro, mi papá dijo inmediatamente que sí, sin embargo se Ujú. fue como que otras personas también, el otro socio estuviera muy pendiente de él Claro. en la reunión. Y Ajá. Karen, que ya después la conocemos como Karenka, ella viene de México, del grupo de la contactada Marla, que lleva más de 50 años de ser contactada Ah, y en contrataba México. Marla, sí, de México. Sí, sí, sí. Entonces eso fue Ujú. bien interesante. Y mira Ujú. qué cosas, ¿no? O sea, ella contactada también y le dieron todos Sí. los datos de dónde se encontraba mi papá para venirlo a buscar. Ah, Marla sí. venía con la información también extraterrestre, que ella dictó acá unos cursos, unos talleres por algunas ciudades de Colombia, y pues Ajá. obviamente invitó a mi papá y varios amigos y mi madre fueron a estos talleres donde se hablaba Ujú. sobre la introducción a la ciencia cósmica. Ya. Allí les enseñaron obviamente la importancia de la meditación, de la alimentación, digamos que toda esta ola que podríamos Ujú. asociar en ese momento como con Connie Méndez, todo este tipo de temas. Claro, un despertar de Y ya, metafísica de Connie eh, Méndez y todo eso. exactamente, y ya le dijo a papá, bueno, tú vas a ser contactado también, Ujú. entonces debes inicialmente hacer un grupo Ujú. donde tienen que hacer una meditación diaria a la misma hora con algunos Ujú. parámetros para que se efectúe este contacto. El Entonces, contacto. claro, pues los amigos de papá, mi mamá, los que fueron encantadísimos con toda esta información, y Ujú. allí se creó realmente el grupo de contacto del ICIP. Papá fundó acá el Instituto Colombiano de Ajá. Investigaciones de Fenómenos Extraterrestres en Colombia, y allí Ajá. empezó prácticamente todo. Eso fue, ¿En qué año digamos, fue muy, eso, muy rápido. Dayaini? ¿En En qué el año fue eso? 73, en el 73. 1973. Ok. Muy bien. Entonces, mira, ya después de estas meditaciones, Ujú. en algún momento papá recibía todo ya telepáticamente y psicográficamente. En Ujú. uno de sus sueños, cuando ya estaban en estos temas, porque él tuvo contacto con seres de Andrómeda, de las Pléyades, del Sol Ujú. central de Chiel-Ho, que son los Ujú. creadores, realmente lo que se llaman los Elohim, No sé, lo de Venus, de Ujú. Manet y de Sexta Dimensión. Ujú. Entonces los primeros que entraron en contacto con él fueron los Sí. de Andrómeda. Y fue un Andrómeda. poco, sí, digamos como sorprendente para el grupo, ¿Por porque qué? ellos le dijeron a papá que eran unos seres muy, muy elevados espiritualmente en el universo. Ya. Y que nosotros, como humanos en este planeta, digamos que Ujú. el símil era como la basura de esta parte del universo. Y eso fue Ah, muy caramba. impactante para papá, tanto al punto que él no lo repetía, yo soy la que estoy repitiendo ese pequeño Ya, detalle que me bueno. parece impresionante, pues porque era Mm. muy fuerte, o es muy fuerte, Muy decirle fuerte ese a la raza mensaje, humana que claro. éramos pues por allá lo más bajo que había, que esa era la Ujú. comparación, pero que veníamos de la fuente divina universal y que Ujú. había varias razas junto con Ujú. los andromedanos Ujú. ayudando para que Ujú. pudiéramos salir, digamos, de esa ignorancia y la Claro. evolución para nosotros fuera Eh, evidente, se pudiera Claro, dar. Dayaini, ese contacto que tenía a partir del año 73 con el grupo que fundó tu papá a partir de esta llamada telefónica de esta señorita mexicana Karen y de parte de la contactada Marla de México, estos contactos, estos mensajes que recibías de todas estas entidades que tú nos has mencionado, Andrómeda, Elohim, etcétera, ¿eran contactos telepáticos? ¿Eran contactos, ellos se presentaban personalmente? ¿Cómo era este contacto en ese momento, digamos, ¿no? En ese contacto era telepático y Ok. psicográfico, porque todos se lo Ah, hacían escribir a psicográfico. papá. Ok, muy Sí, bien. Ujú. digamos, siempre decían Psicográfico. que escribiera cuando le daban mensajes, le dieron muchos mensajes a papá Ok. realmente sobre Ujú. varios temas muy importantes para la raza humana. De ahí Ujú. que papá escribió 2 libros y escribió Ujú. también Sí, unas claro. profecías que se llaman los 9 tiempos que cambiarán al mundo, que realmente Ajá. estamos en concepto nuestro, ya pasando el sexto tiempo, estamos entrando al séptimo. Le Ujú. entregaron la lógica de la lógica también, Ajá. Ajá. información sobre la Tercera Guerra Mundial, Ajá. sobre el gen oscuro que tiene que ver con las 3 cadenas de ADN. Ajá. Bueno, mucha información que le dieron a Mucha papá información. en relación a... Claro. Sí, es uno de los Hay, que hay que, más hay que explicar mensajes tiene.
Sí, hay que explicar a nuestros oyentes que el contacto telepático es, bueno, que uno recibe como información, ¿no es cierto? Telepática, ya usted lo entiende, nuestro público, y psicográfica es que de repente hay personas que sienten el impulso de escribir, y lo que escriben ellos Sí, sienten que no es de ellos, sino como que alguien le estuviera dictando, ¿no es cierto? ¿No es cierto? Ese tipo digamos, y hay transcripciones y mucha información que se transmite psicográficamente escribiendo. Bueno, ahora, ¿en qué correcto. momento es que ocurre lo que se llama la cita programada, un avistamiento programado, en que hay simplemente un ovni delante de tu papá y tiene una mayor conexión, etcétera, con estos seres? ¿En qué momento se da Dayaini? Sí, mira, te comentaba lo de Andrómeda Sí. precisamente, porque ellos Ujú. estaban haciendo estos temas para las civilizaciones atrasadas y le Ajá. dijeron a papá que de ahora en adelante los pleyadinos se contactarían con él. Y ellos eran Ajá. muy cercanos, digamos, a nuestras experiencias y a nuestra evolución, que habrían pasado por algunos procesos como nosotros, Claro. entonces que los dejaban con los de las Pléyades. Allí Ok. fue donde ya entró en contacto con los pleyadinos y le Ajá. anunciaron ese contacto a través de una proyección holográfica en la mente. Entonces le Ujú. mostraron todo, le dijeron fecha, el día, el lugar, que fue en una de las 7 lagunas sagradas acá en Colombia, Ah, por el lado de ok. Cundinamarca, y Ya. le dijeron pues que se iban a contactar y tenía que irse vestido de campesino pues para que pasara desapercibido en esta zona de campo. Desapercibido. Ok. Sí, y entonces Ya. como para que nadie sospechara, porque le dieron una Claro. hora en la noche Sí. para que fuera hasta allá. Ok. Debía ir solo también. Ya. Entonces yo digo, Solo. no, mi papá muy valiente, siempre lo repetiré porque imagínate solo y arranque por allá y váyase de noche. De noche Entonces, en el campo, evidentemente, solo a entrar en contacto con esta civilización llamada los pleiadianos, ¿no? sí, Que ya en que sí. en otros experiencias de contacto nos han contado a nosotros. Bueno, ¿y qué pasó, Dayaini? ¿Qué es lo que sucedió? Mira, cuando él llegó a la laguna, sí le dijeron, bueno, él le mostraron los árboles, digamos la ubicación exacta, y le dijeron, cuando Ajá, llegues ahí, en la ajá, raíz del árbol tal que le mostraron, ahí te ujú, vamos a dejar una esfera. Tómala en tus manos y ya, nosotros sabemos que tú has llegado. Mi papá ok, llegó y claro, ya estaba oscuro y vio ujú, la esfera y la tomó en las manos y cuando la tomó, se le calentó un poco, pero salió de unos orificios que tenía una luz como azul. Entonces él soltó ya, la esfera y ujú, mientras la recogía, cuando él levantó nuevamente su cuerpo, se dio cuenta que detrás de los árboles salían ujú. unas naves chorreando agua. Mi papá dice, estaban Ah, dentro de la laguna. Y al ok, mismo tiempo entonces empezó a ver que ya se acercaban unos seres en escafandra hacia él. ah, Y ok, siempre le repetían en la mente, sí, varias veces le decían, Enrique, tranquilo, somos tus amigos, no te vamos a hacer daño. Entonces que claro, le me imagino, repetían mucho que hubo un sí, momento que le dijeron, mira sí, Enrique, si tú no te sientes, mira esta importancia de esto, si tú no sientes que estás listo, no ajá. importa, lo dejamos para otro momento, pero es vital nuestro encuentro para la raza humana. Ok, Entonces que mira, vamos a papá, dejarlo ahí, Dayaini, si me permites. digo, Vamos, Dayaini, si me listo. permites. Sí, si me permite, vamos a hacer la pausa en este momento, mi querida amiga, Ok, porque y en la próxima secuencia vamos a hablar acerca de este encuentro tan interesante que tuvo don Enrique Castillo Rincón con esta civilización, ¿no? Los llamamos pleiadianos, ¿no? En el cual yo también tengo una experiencia al respecto que de repente la podemos compartir. Así que quédate con nosotros, vamos a hacer la pausa y regresamos con gracias. la historia de Enrique Castillo Rincón aquí en No Estamos Solos a través de RPP, La Voz del Perú. Ya regresamos. No estamos solos. Hola, soy Anthony Choi y este es tu programa No Estamos Solos a través de RPP, La Voz del Perú. La historia de Enrique Castillo Rincón, un contactado en Colombia, es lo que estamos tratando esta noche. Estamos en comunicación hasta Bogotá con su hija Dayaini Castillo. Bueno, Dayaini, entonces nos quedamos en el momento en el cual él tiene el contacto, ¿no? Este tan esperado contacto, con en este caso con una civilización, los llamados pleiadianos, en donde ellos se acercan, ellos ven que salió una nave de la laguna, está chorreando agua, y ellos mentalmente le dicen, tranquilo, no te preocupes, vamos a acercarnos, pero si no estás preparado, venimos otro día. Y bueno, ¿y qué pasó en ese momento, Bien. Dayaini?
Bueno, mi papá dice, no, yo como que me calmé y yo dije, no, 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 sigamos adelante. Dijo mi papá de Ya. una, entonces le dije, ok, Ujú. inmediatamente le dijeron, te vamos a subir a bordo. Entonces Ya. le dijeron que se quedara quieto, que iban a posar una de las naves sobre él. Ujú. Tal cual película, como siempre nos lo han enseñado Archivos X, Sí. hay la nave grandísima, él vio una luz que cayó sobre él y ya Ujú. empezó a sentir que se empezaba a Ujú. elevar del piso y veía como las Ya. piedritas cerca de la laguna empezaban a saltar. Él Ya. vio que ya se elevó tanto que pensó, Ajá. uy, yo hacia abajo y dijo, donde me suelten aquí me mato. Y en ese Ajá. momento él se movió un poco por los nervios y sintió que esa luz era sólida. Ya se Luz encuentra dentro de sólida, la ¿no? Es una nave. luz Sí, sólida. Es interesante eso. El tema de luz sólida es un tema que muy, muy dado en el tema del contactismo. Bueno, ¿y qué pasó y luego de eso? Ujú. ¿Aló? ¿Sí, Dayaini? A ver, parece que estamos con ella. A ver, Dayaini, ¿me escuchas? A ver, sí, sí. A ver, Dayaini, ¿me escuchas? ¿Estás ahí? A ver. A ver, bien, parece que hemos perdido contacto con ella. Y bueno, lo que estábamos hablando justamente es el tema de esta historia de Enrique Castillo Rincón, que fue una persona que no... porque mucha gente habla acerca del tema del contactismo, que dice que hay personas que dicen tener contacto, que forman grupos con el fin no sé, de obtener dinero, tener un tipo de dádivas, y un tipo de ventaja, ¿no es cierto?, económica, cosa que no pasó con Enrique. Él simplemente formó toda su experiencia tal cual y simplemente la contó, siguió adelante, nunca formó especialmente un grupo de seguidores, porque pasa eso también, hacer grupos tipo secta, grupo comunidades, ¿no? Entonces, eso no, él no fue la idea de eso. Él simplemente tuvo una experiencia y la tuvo tal cual, ¿no? Estamos nuevamente entonces con Dayaini Castillo. ¿Estás ahí con nosotros, Dayaini? claro que sí, Anthony, aquí sigo. Bueno, sí, perdimos brevemente la comunicación, pero en fin. Y Contacto. bueno, y entonces, ¿qué es lo que sucedió después de eso? Bueno, allí ya estando en la nave, él describe Ujú. cosas muy específicas y es que se encontró en un lugar sin puertas, sin ventanas, no había nada. Todo era Ya. liso prácticamente, pero había luz. Ajá. Y Ok. telepáticamente, pues le dieron la bienvenida y le dijeron que se quitara la ropa. Mi papá como Ya. que duró un tiempo asimilando el tema y se lo repitieron varias veces hasta que él Ya. empezó a desvestirse y cuando se Ajá. quitó el sombrero, la ruana, vio que Ajá. no proyectaban sombras. Cuando él se quitó el Ya. pantalón, se le cayó las moneditas de cambio del bus y Ya. no sonó al contacto con el piso. A él le pareció eso súper Ya. curioso. Se quedó en Claro. ropa interior, tapándose, y entonces le decían, Enrique, desvístete otra vez. Entonces le decían, Ya. tranquilo. Y él de carambas, pues ya le tocó. Y ahí empezó a salir un humo que tenía un olor a lima, limón, como él lo describe. Él Ya. pensó en ese momento como los campos nazis Ajá. y le dijeron, tranquilo, Enrique, que no te vamos a hacer daño. Mm. Él sintió que ya que como que el humo invadió la habitación y ya, así Ajá. como salió, se fue, también no sabía ni Ya. por dónde salía, y le Ajá. dijeron, Enrique, vístete. Mi papá siempre Ya. contaba jocosamente, yo ahí no espera que me dijeran dos veces, yo me vestí rapidito y Ya. se abrió, digamos, una compuerta y entraron unos seres y los saludaron. Uno de ellos Ajá. entró y le dio la bienvenida, Ajá. entonces le dijo, Enrique, mucho gusto, bienvenido, soy Cyril Weiss. Y mi papá, ay, muchas gracias, soy Enrique Castillo. Y él, Enrique, soy Cyril Weiss. Y mi papá todavía no lo asimilaba de la impresión Ajá. hasta que le dijo, Enrique, ¿no te acuerdas de mí? Nos encontramos en el cine para ver la Claro. película juntos. Entonces mi Ajá. papá dijo, ay, pues claro, Cyril, y se abrazaron, obviamente, y le dijo, Cyril, Claro. ¿a ti también te trajeron? Entonces Cyril Ya. Weiss se sonrió y le dijo, no, Enrique, yo soy uno de los tripulantes de la nave. Eso es Ajá. fabuloso. Yo creo que en ninguna otra historia que yo conozca hasta el momento ha sucedido algo como eso. Sí, Y sí, ya, sí. yo supongo que durante todo esto ocurrió para darle toda la confianza a papá Claro. de que estaba, pues seguro, ¿no?
Ya le Claro. mostraron Ahora, la nave. Dayaini, Allí mira, ya, Dayani, si me permites, justo estamos ya en los minutos finales de la entrevista y me gustaría un poco ir al tema de los mensajes que le dieron esta civilización pleyana a tu papá, ¿no? Ujú. claro que sí, mira, él tuvo, eso te iba a contar, 5 encuentros con ellos y viajes Ya, en nave, en ovni, ok, y estuvo en una nave ya. pequeña y estuvo también en una nodriza. A él le Ujú, entregaron información muy valiosa acerca de todos los acontecimientos que se suceden y se han sucedido en el planeta, porque esos ujú, 9 tiempos que cambiarán al mundo ya se han ujú, cumplido 6 y estamos ujú. en ese séptimo donde ellos también anunciaron la tercera guerra mundial, que era inevitable hacerlo. Ya, ok. Hablan de unos remanentes que quedarán Ujú, después ujú, de esta guerra y la ujú, importancia de la gente esté sobre los 1.700 metros sobre el nivel del mar, porque ujú, obviamente va a haber un cambio de ejes y una ujú, cantidad de cambios geológicos que van ujú, a desembocar obviamente en ujú, tragedias para ujú, muchos pobladores. Sin embargo, ujú, digamos que ya después de todos estos cambios y estos temas tan increíbles, se ujú, habla de esa nueva tierra, de ese ujú, nuevo encuentro con grandes maestros, incluyendo al Maestro Jesús, y ujú, bueno, veremos esa trascendencia al que hoy se ujú, conoce como cuarta dimensión. ujú. Ahora, todo esto que está ocurriendo, digamos, este tema de la pandemia, digamos, ¿fue previsto en estos mensajes de alguna manera? Sí, allí en esos 9 tiempos le mencionan a papá que van a llegar enfermedades que no van a tener cura y que van a ser Ujú, muy raras. Digamos que ujú, dentro de toda la información que le dieron a papá, a él en los años 70 le hablaron sobre clonación no solamente en animales, sino en seres humanos. También ujú, le hablaron de enfermedades como el SIDA y el cáncer, ujú, el ébola, ujú, precisamente con nombre. Y estas ujú, otras ya son a partir de virus y enfermedades que van a ujú, devastar ujú, muchos humanos y que no ujú, se va a encontrar cura para ello. Pero ujú, obviamente no está mencionado con letras y tal cual ujú, como es, sino así, digamos, ampliamente, y entonces por lo menos estamos viendo esta, ¿no? Y se habla de ujú, varias que vienen para el planeta. ujú. Ahora, dentro de ese, ese panorama un poco sombrío, digo, hay espacio para, de acuerdo a este mensaje que le dieron, dentro del contexto de este mensaje, lógicamente, ¿no? Hay un espacio para la luz, para la esperanza, para un seguir adelante, Dayaina. Claro que sí, como te cuento, digamos que Ujú, todos estos cambios es precisamente para la trascendencia humana y ujú, ellos, como le dijeron a papá, no hay tiempo ni espacio, sino un eterno instante y todo ocurre en el mismo momento. Ellos avisoraban en nuestro futuro que ujú, sí o sí, Tercera Guerra Mundial, pero ujú, después de eso, el ujú, hombre entendería toda la ujú, información que han venido a dejar los grandes avatares acerca de dónde ujú, venimos, por qué estamos acá, y el amor universal, que es el respeto hacia nosotros mismos y hacia todos los seres que nos rodean. Y que era la ujú, única manera de que el hombre entendiera, porque ya habían hecho de todo, habían ujú, dejado 1000 conocimientos, habían hecho varios intentos y la ujú, humanidad no entendía. De paso, ujú, también le hicieron un aviso a mi papá muy importante desde esa época y era la ujú, presencia de la otra fuerza, como ellos la denominan, la maldita confederación, que estaba enquistada acá en nuestro planeta hace muchos años y que ujú, nosotros por decir que éramos los únicos en el universo, ujú, no la veíamos. Y se ujú, referían obviamente a estas entidades reptilianas y grises que tienen ujú, esclavizada a la humanidad. A él fue el primero que ujú, le dijeron que existía un nuevo orden mundial y que mira, que ujú, por ejemplo en esa época, en el 73, ya habían 500 ujú, clonados que eran ujú, usados y cambiados, digamos, ujú, por hombres de poder en estas ujú, clonaciones. Eso es algo ujú, muy interesante e importante y que ujú, nosotros pues teníamos que solitos ujú, saber que existía esta fuerza y ujú. también eliminarla del planeta para Ok, poder trascender. claro. Ahora, lo que siempre se habla y es también es el espacio que se da al libre albedrío, o sea, la posibilidad que los seres humanos tomemos conciencia, de que depende mucho de nosotros de lo que suceda. ¿No? Hay un espacio para eso, ¿no? Para la voluntad. ¿No? Lógicamente, a veces el ser humano pues siempre ha ido por el camino de la terquedad hacia cosas negativas, ¿no? Pero siempre hay esa otra posibilidad
E historias como la de tu papá, el Enrique Castillo Rincón, que fueron historias muy interesantes porque al final pues fue una persona que tuvo este contacto y no sin nunca se vio que hubiera terceras intenciones como de repente a acarrear poder, a acarrear una secta, a acarrear dinero, no, simplemente él vivió la experiencia y tuvo inclusive muchos testigos de esto. Dayaini, ha sido un gusto haber conversado contigo esta noche. Había mucho pendiente que conversar. La información está ahí y quisiera pues, rápidamente que nos digas en las redes sociales cómo podrían ubicar nuestros oyentes si quisieran tener más información acerca de la historia y contacto de tu papá. Claro que sí, Anthony, muchísimas gracias por esta invitación y yo súper feliz de volver a estar por acá contigo en tu programa. Nos pueden Ok. encontrar en las redes como Telurión, en YouTube, en Facebook, en Instagram como Telurión 2020 y al mail telurión2020@gmail.com. Allí ya pueden encontrar en nuestro canal de YouTube todos los videos y la mayoría de los mensajes que recibió nuestro padre, incluyendo los 9 tiempos que cambiarán el mundo, la lógica de la lógica, la real, porque deben saber que hubo un personaje que usó esta información de mi papá, la plagió, alteró este conocimiento y pues por Caramba. eso también nosotros decidimos con mi hermana Ah, sacar esta información tal cual de los manuscritos de papá, los primeros mensajes del claro, ICIFE, muy bien. para que la Sí, gente pues sepa cuál es realmente el mensaje. Entonces, súper el mensaje bienvenidos verdadero. también a nuestra comunidad de teluriones. Claro que sí, Anthony, muchísimas Ok, gracias. bueno, muchas gracias a Yaini Castillo por haber estado esta noche con nosotros y esperamos pronto, como no, estar en contacto nuevamente para seguir analizando y estudiando la historia de tu papá. Un fuerte abrazo.